gente, para todo el mundo de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero se encuentren el mejor el día de hoy, porque el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de programación utilizando el lenguaje de programación Java. Y en esta ocasión lo que vamos a ver, con lo que vamos a estar trabajando, es seguir con el uso de clases, creación de objetos, creación de instancias, y vamos a proseguir. De alguna manera va a ser un complemento a lo que vimos en el capítulo anterior. Recuerden que estuvimos trabajando con las características, a lo cual nosotros llamamos atributos, que estaban relacionados directamente con el estado de mis objetos. Pues bien, en esta ocasión lo que vamos a ver directamente es el uso de un método especial al cual nosotros le llamamos método constructor. Y esto, ¿cómo nosotros lo vamos a utilizar? Pues bien, nosotros ya habíamos estado utilizando, haciendo mención al método constructor. ¿En qué momento? Ustedes dirán. Pues bien, recordando que nosotros habíamos estado utilizando la clase scanner, la utilizamos haciendo un import java.util, asterisco y punto y coma. Eso lo utilizábamos para acceder o importar todas las clases de mi librería JavaUtil, aunque también lo podemos hacer directamente importando la clase en particular que nosotros queremos utilizar, pero en este caso lo vamos a dejar así tal cual. Ok, lo que hacíamos a continuación era crear una instancia del tipo scanner que nosotros le habíamos estado llamando entrada, por ejemplo, y la inicializábamos poniendo new. Y a continuación, si usted recuerda, nosotros lo que decíamos, o lo que yo decía, era vamos a hacer una llamada al método constructor. ¿Cómo se llama el método constructor? Igual que la clase, esto siempre va a ser así. El método constructor siempre se va a llamar igual que la clase. Y lo que nos iba a permitir este método constructor era inicializar la instancia que yo estaba creando. ¿Y a qué nos referimos con esto de inicialización? Pues bien, si ustedes recuerdan, cuando nosotros creamos una variable, pues lo podemos hacer de muchos tipos. Simplemente la declaramos, ponemos varias separadas por comas y después la inicializamos. Y esto de la inicialización es, pongo mi variable y le puedo agregar directamente un valor, le asigno directamente un valor, obviamente de tipo compatible con el tipo de variable que yo declare. O lo que yo puedo hacer es simplemente la declaro y la inicializo después, ya sea haciéndolo de esta manera o pasándole algún método para que se inicialice, que me devuelva algún valor de tipo compatible, nuevamente recordando. Y bueno, básicamente es el principio que nosotros vamos a utilizar para inicializar nuestras instancias, recordando que los objetos de alguna manera son como contenedores que almacenan características o tienen características a la cual nosotros ya definimos como atributos y que además de eso van a poder realizar alguna acción. Pues bien, dado que nosotros en el capítulo pasado estuvimos trabajando con los getters and setters, esto es, si nosotros declaramos nuestras variables utilizando el modificador de acceso private, declaramos nuestros atributos, si les queremos llamar así, utilizando el modificador private, nosotros teníamos que utilizar getters y setters para poder ya sea devolver su valor o asignarlo. Pero aquí, como ustedes pueden ver, y en el caso en el que yo diga, pues bien, voy a crear una instancia del tipo guitarras. Vamos a hacerlo, pongo guitarras, le pongo un nombre, en este caso igual, LP1 va a ser igual a ¿qué? Pues bien, vamos a poner la sintaxis que nosotros habíamos estado utilizando, que es new, y el método constructor. Ponemos nuestros paréntesis y ponemos un punto y coma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque este método constructor, como ustedes pueden ver, nosotros no lo hemos declarado explícitamente. Este método constructor Java lo provee automáticamente, se genera automáticamente y lo que va a permitir es inicializar todos mis atributos que yo haya declarado aquí directamente en mi clase. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque aquí, como ustedes pueden ver, yo únicamente lo que hice fue crear una instancia del tipo guitarras. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la clase guitarras, nosotros aquí podemos ver que declaradas nuestros atributos o nuestras variables no están inicializadas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese método constructor? ¿O qué valores le va a asignar a nuestro método constructor? Tal vez ustedes dirán, aquí como ustedes pueden ver, yo ya creé todos los getters and setters que nosotros necesitamos para los atributos que yo declaré. Estamos utilizando el ejemplo del capítulo pasado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo voy a poner system.out.println y lo que voy a hacer a continuación es poner LP1? ¿Y de qué forma este método constructor me va a inicializar todas o todos mis atributos que yo haya declarado? Pues bien, lo va a hacer de esta manera. Vamos a poner punto. ¿A qué me refiero yo con esto? Ponemos punto. Y yo quiero, por ejemplo, que me devuelva el color. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí va a pasar algo muy interesante porque, como les repito, nosotros aquí no tenemos inicializado ningún atributo.
Entonces mi método constructor que Java me da por defecto, cuando yo no lo declaro explícitamente y no inicializo directamente ninguno de mis atributos, porque en realidad no los voy a inicializar directamente, me los voy a inicializar en nulo. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a darle clic en Run y voy a darle clic en OK. Y en efecto, aquí como ustedes pueden ver, aquí dice null, porque lo que está haciendo este método constructor que Java me provee automáticamente es todos los atributos o variables que yo declaré, las está inicializando en nulo, dado que yo no he utilizado ningún set para definir un valor en específico o darles algún valor. Pues bien, esto es precisamente para lo que nos va a ayudar nuestro método constructor para inicializar mis atributos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues bien sencillo. Voy a dejar de utilizar este que Java me brinda o se genera automáticamente y voy a crear mi propio método constructor. ¿Cómo se va a llamar dicho método constructor? Pues bien, se va a llamar de la misma manera en que se llama mi clase. En este caso se llama guitarras. ¿Y cuál es la forma de declarar dicho método? Pues simplemente voy a poner el nombre, pongo mis paréntesis, abro y cierro llaves. Y ahora sí, lo que yo puedo hacer aquí es, como yo me creé previamente mis getters y setters para no tener que acceder a la información directamente, acceder a mis atributos directamente, entonces yo me voy a valer de dichos métodos que yo ya tengo creados para inicializar dichos valores. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo, simplemente tengo que poner this punto para hacer referencia al objeto o instancia a la cual yo esté inicializando. En particular, pongo this, pongo punto, recordemos cómo funciona este this. Y ahora lo que voy a hacer es set, empecemos desde el principio, acabado. Tengo mi método que se llama set acabado. Y lo que le voy a pasar como parámetro a este método es un string. En este caso voy a inicializar el acabado como lacado. Así de sencillo lo voy a poner. Y lo que voy a hacer a continuación es inicializar en este mismo método constructor todos mis atributos, en caso de que yo así lo necesite. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues de la misma manera, poniendo this.set, valiéndome de que yo ya creé todos mis sets y mis gets para los atributos que yo había creado ya previamente. Recordando cómo funciona esto, set, el que sigue es material. Pongo mis paréntesis, pongo punto y coma, y lo que tengo que pasar como parámetro para material es un string. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, caoba. Y aquí le vamos a ponerlo así. Lacado, le ponemos caoba. El siguiente que nosotros podemos utilizar es poniendo .this. Luego hacemos referencia al método set que nos permita definir el valor para trastes, que en este caso es setTrastes. Recuerden que todos estos métodos hay que crearlos previamente. Aquí yo ya los tengo, recordando del capítulo pasado, no hay que confundirse. Y aquí lo que yo tengo que poner es la cantidad de trastes y le voy a poner, por ejemplo, 23, no, un número bastante estándar de trastes. Aquí déjenme ponerlo para ir en orden, pongo this.setColor y en color le vamos a poner, por ejemplo, negro. Nos faltaría poner this.setPastillas. Pongo mis paréntesis, aquí lo que tengo que pasar como parámetro una cantidad de tipo entero. Entonces le vamos a poner 2 pastillas. Vamos a poner this nuevamente y ponemos set potenciómetros. Y aquí tenemos que pasar también como parámetro una cantidad de tipo entero, potenciómetros. Vamos a ponerle 4, por ejemplo, 4. Y así de sencillo, como ustedes pueden ver, utilizando mis propios setters, nosotros ya inicializamos con mi método constructor por defecto todos mis atributos. Entonces, si la necesidad de yo estar poniendo todos y cada uno de los valores a través de mi método set, puedo darles un valor por defecto para que cuando yo lo inicialice utilizando mi método constructor reciban de alguna manera un valor general para todos los objetos o instancias que yo cree de determinada clase. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es simplemente lo vamos a correr y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a darle clic en Run y vamos a darle clic en OK. Y ahora vean lo que pasó, que nosotros ya estamos haciendo aquí una llamada a nuestro método constructor, el cual ya no es el que Java nos brinda por defecto, sino que nosotros estamos creando nuestro propio método constructor, al cual yo le puedo decir: cuando te llame, inicialízame todos mis atributos con estos valores, en este caso lacado, caoba, negro, y nosotros lo podemos ver utilizando pues básicamente el mismo principio, que es obteniendo sus valores. Por ejemplo, aquí, y en lugar de obtener el getColor, pongo, por ejemplo, el get acabado. Así de sencillo. Vamos a darle clic en Run. Y vamos a darle clic aquí en guardar, obviamente.
Y en efecto, aquí me está poniendo los valores que yo le asigné a mis atributos, los cuales estoy obteniendo obviamente con su método get, y que se definieron al utilizar o al crear mi método constructor, que lo que dice es, nuevamente, cuando yo llame al método constructor, que siempre tengo que llamarlo cuando yo creo una instancia, entonces todos los atributos inicialízalos de esta manera. Y algo muy importante dentro de los métodos constructores es que yo le puedo crear múltiples métodos constructores a los cuales yo les puedo pasar parámetros, y que en base al parámetro que yo le esté pasando se va a asignar a determinado atributo o variable. Por ejemplo, vamos a poner guitarras, pongo mis paréntesis, abro y cierro mis llaves, y aquí lo que voy a hacer es, para diferenciarse de este va a recibir parámetro, por ejemplo, del tipo entero. Por ejemplo, vamos a ponerle int, le ponemos que lo que reciba como parámetro sea un entero y que se llame, por ejemplo, trst para trastes. Y lo que voy a hacer a continuación es, aquí lo que voy a hacer es poner this. Nuevamente recuerden que este this nos sirve para hacer referencia al objeto que nosotros estamos creando, a la instancia que nosotros estamos creando y a la instancia de la cual nosotros estamos utilizando su set and get. Y entonces pongo this.set trastes, pongo mis paréntesis, pongo punto y coma, y aquí le voy a pasar como parámetro aquí a mi set trastes pues la cantidad que yo esté pasando como parámetro, que en este caso se llama trst. Así de sencillo. Lo que yo estoy diciendo es, voy a utilizar mi método constructor para que cuando yo lo llame y le pase como parámetro una cantidad de tipo entero, esa cantidad me la asigne a mi número de trastes utilizando mi método setTrastes. Entonces vuelvo acá y lo que voy a hacer a continuación es hacerlo de otra manera. En este caso, como ustedes pueden recordar, cuando nosotros creamos una instancia de la clase escanear, a nuestro constructor le pasamos un parámetro, pues es el mismo principio. Dado que yo ya tengo un método constructor que cuando yo le pase como parámetro una cantidad de tipo entero, lo que me va a crear es, o lo que va a hacer es que esa cantidad de tipo entero se la va a asignar a mi atributo trastes. Entonces voy a pasarle, por ejemplo, un 23, así de sencillo. Y lo que voy a hacer a continuación es system.out.println, pongo mis paréntesis y lo que voy a hacer es utilizar mi método de mi instancia lp1, pongo punto para acceder a su método, pongo get y pongo trastes. En este caso vamos a modificarle acá porque este es el valor que me devuelve. Por ejemplo, vamos a poner el 25 solamente para corroborar qué es lo que estamos haciendo. En este caso así lo pongo, hago la llamada a mi método getTrastes, que es el que me debe devolver el número de trastes que yo estoy asignando al utilizar el constructor que me permita asignar la cantidad de trastes, pasándole como parámetro una cantidad de tipo entero. Le voy a dar clic en run y le voy a dar clic en OK. Y en efecto, aquí como ustedes pueden ver, ya me está definiendo que mi cantidad de trastes que yo devuelvo utilizando mi método getTrastes es de 25, cantidad la cual yo inicialicé al pasarle como parámetro la cantidad de 25. Esto, al yo pasarle como parámetro esta cantidad, automáticamente se llama al método constructor, que cuando yo le pase esa cantidad, que le pase como parámetro una cantidad de tipo entero, va a definir ese número que yo le pase como parámetro a mi atributo de trastes. Así de sencillo funciona, y yo le puedo crear una sintaxis para que, por ejemplo, yo ponga int, por ejemplo, pastillas. En este caso vamos a poner pstl, por ejemplo, ponemos coma y también, por ejemplo, ponemos int y que diga ptrc. Así de sencillo. Y lo que va a pasar a continuación es, voy a definir que sea this.set. A continuación voy a poner pastillas, pongo mis paréntesis y aquí le voy a pasar exactamente pstl, que es la variable que yo me voy a pasar como parámetro. Y aquí lo que voy a hacer a continuación es hacer lo mismo, que diga this.set potenciómetros, pongo mis paréntesis y aquí lo que le tengo que pasar es la variable ptrc. Y de esta manera yo lo que estoy definiendo es, cuando yo haga la llamada al método constructor y le pase como parámetros, en este caso tengo que pasar primero trastes, luego pastillas y luego potenciómetros. Trastes 25, pastillas 3 y potenciómetros le ponemos 2. Y así de sencillo, cuando yo utilice su método para devolver, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera, ponemos get y lo que me devuelva sea el get para pastillas, me debe de poner un 3. Así de sencillo, vamos a dar clic en run y vamos a dar clic en OK.
Y en efecto, aquí como ustedes pueden ver, me está devolviendo este valor 3, que fue el que yo le asigné al utilizar mi método constructor. Así es sencillo, nosotros vamos a estar trabajando con los métodos constructores. Y les repito, esto no únicamente se puede utilizar de esta manera, podemos crear nuevamente otro método constructor al cual yo le voy a pasar como parámetro un string, por ejemplo. Un string que se llame ACBD, abro llaves, cierro mis llaves. Y lo que voy a hacer acá es definir getThis, punto, utilizo mi set para acabado, al cual yo le tengo que pasar un parámetro del tipo string, que en este caso va a ser ACBD, que en este caso esta es la variable que yo pasé como parámetro. Y ahora lo que voy a hacer acá en mi método constructor, en lugar de hacer esto, es voy a poner mate. Por ejemplo, para acabado, acá en la inicialización, como yo le estoy pasando como parámetro una string, entonces va a llamar automáticamente al método constructor que tenga como parámetro un string y se lo va a asignar en este caso a mi acabado, a mi atributo de acabado, como utilizando pues mi setter para mi atributo acabado. Y así de sencillo nosotros lo podemos corroborar. En este caso vamos a poner en lugar de get pastillas, ponemos get acabado, que es mi getter para devolverme el valor de mi atributo acabado. Vamos a dar clic en run y vamos a dar clic en OK. Y tal como ustedes pueden ver, aquí nosotros ya devolvimos como valor nuestro atributo acabado, que en este caso nosotros lo definimos como mate al utilizar su constructor. Nuevamente, que cuando yo le paso un string, utiliza el constructor que recibe como parámetro un string. Borro esto y si yo lo borro, dado que yo ya no estoy pasando ningún parámetro, va a utilizar este método constructor. En este caso el acabado me lo tiene que devolver como lacado. Voy a darle clic en run y voy a darle clic en OK. Y en efecto me está devolviendo que el valor es lacado, porque nuevamente no le estoy pasando ningún parámetro. Dado que no estoy pasando ningún parámetro, utiliza este método constructor que no recibe parámetros y asigna o inicializa todos mis atributos o los atributos que yo tenga aquí adentro que quiera inicializar de esta manera con estos valores: lacado, coba negro, 23, 2 y 4. Y así es el principio básico de uso de nuestros métodos constructores. Nuevamente les recuerdo que nosotros podemos tener n cantidad de métodos constructores y dependiendo de los parámetros que nosotros le pasemos cuando hagamos su llamada al crear una nueva instancia, es el método constructor que se va a utilizar. Pero bueno, yo hasta aquí voy a dejar este capítulo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. En caso de ser así, te pido que me regales un súper pulgar arriba, que lo compartas para que más personas puedan verlo. También te invito a que pases por el canal y si te gusta el contenido que ves, ¿por qué no? Dale click al botón de suscribirse. Sin más, yo me despido, cuídate mucho, nos vemos cuando. Exacto, en el siguiente capítulo.